Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina, los llamados sábados culturales, como lo bautizamos alguna vez, sin ninguna pretensión de gran calado académico y así solemne, ¿no? Engolada. Es simplemente para entretenerlos a ustedes, para entretenerme a mí con algún tema, con alguna cosa, con la idea de que si el tema les parece atractivo, ustedes se puedan meter mucho más en él, como yo creo que va a ocurrir con varios de ustedes y quizás con muchos de ustedes con el tema de hoy, que es entender la historia. ¿Qué es entender la historia? No me refiero al entendimiento de uno, cómo uno entiende la historia cuando lee un libro de historia, sino que cómo a lo largo de los siglos distintos pensadores han tratado de encontrar en la historia, en los sucesivos eventos que constituyen la historia humana, una regla, una ley de desarrollo, encontrar un patrón que se repite en la civilización, en las sociedades, y quizás también un patrón que se va encadenando a lo largo de todas las sociedades en la historia de la humanidad en su conjunto, y no solo de tal o cual entidad política, sociológica, etc. A eso me refiero. Y inevitablemente hay que partir con preguntarse, ¿por qué este afán por entender la historia? ¿Por qué este afán de encontrar en algo tan caótico, tan colorido, tan complicado como son los asuntos humanos, resultado de la interacción, del contacto entre miles de millones de personas? ¿Cuál es el afán? ¿Por qué? Y ahí llegamos simplemente, o partimos más bien, de un elemento que es propio de la naturaleza humana. Nosotros compartimos con el resto de los animales de la creación muchos rasgos mentales, en distintos grados, pero los compartimos. Nuestras mascotas, por ejemplo, tienen memoria como tenemos nosotros. No funciona igual, pero tienen memoria. Reconocen, se acuerdan de personas que han conocido. Tienen cálculo, calculan cosas en una forma intuitiva, pero calculan cosas. Detectan estados anímicos. Si usted tiene perro, sabe perfectamente el perro cómo se pone y cómo se da cuenta si uno está enojado con el perro porque se hizo pipí en la alfombra. Tienen conocimientos de cosas. Y cuando llega el momento en que usted le va a servir sus pellets, el animal inmediatamente corre al lugar que usted habitualmente utiliza, sabe, tiene un conocimiento de eso y muchas cosas más. Tiene todas esas cosas el animal, en grados distintos a nosotros, pero las tiene. Pero hay algo que no tiene en absoluto y que nosotros sí, que es el afán por entender. El animal sabe que el plato va a estar ahí, por ejemplo, de comida, que va a estar ahí. Lo reconoce a usted, recuerda a alguien más que ha venido a su casa y que lo trató bien, pero no intenta entender por qué hay un ser humano o una entidad que lo cuida, que lo alimenta. No trata de entender el conjunto de elementos que rodean su vida. Simplemente vive, tal vez un poco como un niño muy chico, porque ya muy pronto los niños, por muy chicos que sean, empiezan de una manera u otra a tratar de entender, tratar de tener un cuadro de la situación. Eso es muy humano. Eso es específicamente lo que nos diferencia de los animales en cualidad, no en cantidad, en cualidad. Nosotros tenemos un afán por entender. Y eso todos lo experimentamos. Los niños, los jóvenes, los adolescentes. No les basta con moverse hábilmente en el mundo, hacerle el quite a los problemas, calcular cosas de inmediata, sino que quiere entender dónde está. ¿Qué es esto? Y por eso que los jóvenes son fáciles presas de las ideologías, porque la ideología le ofrece, por así decirlo, una receta ya hecha para supuestamente entender el mundo. Así que esto de querer entender por qué las sociedades funcionan de tal o cual manera, si es que acaso funcionan de tal o cual manera o simplemente es caótico, por qué la humanidad se dirige, si es que se dirige a alguna parte, hacia esa parte y no a otra, es natural. Del mismo modo que es natural que queramos entender cómo funcionan los fenómenos físicos que nos rodean. Por eso existe la ciencia de la física y todas las demás. Quería decir eso, que es una obviedad brutal para que se entienda qué quiero decir con entender la historia. Entendiendo la historia. Bueno, en este afán por entender por qué las cosas ocurren en los asuntos humanos como ocurren, por qué algunas parecen repetirse, qué es el mecanismo que lleva
a que las sociedades en un momento dado prosperan, crecen, hay un ánimo de expansivo, optimismo, y en otro momento están al revés, como pintaba en su Historia de la Cultura Alfred Weber. Decía que esos retratos de los senadores, de la gente importante de Roma, retratos, me refiero a esos bustos en piedra o en mármol o en bronce, todos tenían una expresión resignada, una expresión del que ve que las cosas ya no tienen crecimiento, que la cosa está en un final, por muy largo que sea ese final. Y con eso Alfred Weber quería retratar el espíritu que dominaba a las clases altas romanas ya en el periodo tardío del imperio. Bueno, queremos entender. Queremos ir más allá de sentir. Y por eso es que desde tiempos muy lejanos que han habido personas que se han dedicado a tratar de generar un modelo, diríamos ahora, una teoría, se solía decir antes. Se hablaba en otros tiempos de filosofía de la historia. Creo que ya es un término que está un poco desacreditado, ¿no? Porque ahora imperan los paradigmas científicos, entre comillas, de las ciencias humanas, entre comillas. Y entonces eso de filosofía de la historia le suena a una especulación de sillón. Bueno, uno de los primeros que sacó una teoría es un historiador griego que estuvo activo en el siglo II a.C. Vivía en Roma. Había sido uno de los rehenes que se llevó Roma después de una guerra en Grecia. Y veía cómo Roma crecía y se expandía. Y sacó una teoría que es lo que nosotros llamamos la ley de la anaciclosis. O ciclosis. Anaciclosis. Que es el ciclo de los regímenes políticos. Las historias de Polibio son muy interesantes, por supuesto están disponibles, ha sido editada millones de veces, están disponibles en todos los idiomas. Él decía una cosa bastante sencilla, que las formas de gobierno se suceden cíclicamente. Primero hay monarquías, o sea, uno manda. Después hay una tiranía, uno manda pero contra la voluntad, por el medio de la fuerza. Después aristocracia, un grupo superior, por su poder, por su riqueza, que se han apoderado de casi todos los cargos clave del Estado. Luego la oligarquía, donde ya ni siquiera esta aristocracia está constituida por los mejores, porque eso es lo que significa aristos, en griego, lo mejor, la excelencia. Aristocracia, el gobierno de los mejores, significaría. Sino que la oligarquía es el gobierno de los más ricos, de los más poderosos, sean o no sean mejores. De ahí vendría, porque la gente se resiste a ese gobierno, la democracia, en que gobierna el pueblo, supuestamente. Yo no sé si alguna vez ha gobernado realmente el pueblo, capaz que sí. Y luego la demagogia, que es el extremo ya degenerado de la democracia, cuando empieza, bueno, algo tenemos de eso en América Latina, ¿no? Cuando empiezan a predominar los demagogos, los vendedores de pomada, y entonces eso genera tales problemas que, dice él, se vuelve a la monarquía. O algún gobierno de autoridad, digamos, donde hay uno que manda. Esa es la teoría de los anaciclosis de Polibio. Es bastante simple, pero como ustedes se habrán dado cuenta, y ya se darán cuenta cuando veamos otros pensadores, hay algunos elementos que son dignos de tomarse en cuenta en este ciclo, poniéndole otros nombres quizás a estas distintas fases que pintó Polibio. Después tenemos un pensador árabe muy interesante. Estuvo activo más o menos en el siglo XII, XIII, por ahí, o XIV, no me acuerdo muy bien en este momento, no busqué la fecha exacta, pero ustedes la pueden buscar en Wikipedia. El hecho es que mientras el Islam se había expandido ya, estaban en África, estaba en Asia, estaba en España, y Ibn Khaldun se llama este señor, y hay obras de él, el Fondo de Cultura Económica está su obra principal. Y su teoría es lo que llamó la ley del ciclo dinástico, Asabilla. Decía básicamente lo siguiente, el libro es gordo, pero es lo esencial, aquí yo he tomado nota. Las sociedades fuertes, y está pensando seguramente en los inicios del Islam,
cuando empieza a expandirse, nacen en tribus austeras con gran cohesión interna. Al conquistar el poder, se ablandan, pierden solidaridad entre ellos mismos y son reemplazadas por otro grupo más vigoroso. Esto es bastante simple y es más o menos observable en los ciclos históricos, no solo en las dinastías árabes, por del Islam, por cierto, que primero hay una fortaleza, una fuerza, una intención de conquistar, una mayor capacidad de riesgo, una mayor capacidad militar, porque se teme menos la muerte, pero cuando se conquista y se empieza a disfrutar lo que la conquista da, el poder y los privilegios, y empiezan entonces a disfrutarse los placeres de la vida, entonces ya no hay tanta disposición a los sacrificios, se ablandan y llega otra tribu más fuerte y los desplaza. Esto pasó mucho, precisamente en la historia de la cultura, de la sociedad islámica, que es muy interesante. No confundir la historia del Islam, la historia de los árabes, con lo que acontecimientos recientes que ustedes puedan conocer o cómo funcionan las monarquías árabes ahora petroleras. Después tenemos a un pensador italiano, Gian Battista Vico. Tenía la teoría del corsi e ricorsi, o sea, cursos y recurrencias, movimientos que retornan. Decía que las civilizaciones pasan por 3 edades. Esto ya bastante menos, por lo menos las denominaciones que le dio son poco convincentes, pero fíjense ustedes cómo apunta otra vez a que efectivamente las sociedades o las civilizaciones pasen por fases de distinta capacidad. Decía que primero es una edad divina, no sé exactamente porque no he leído a Vico lo suficiente como para acordarme de todo lo que dijo. La edad heroica viene después. Esta es la etapa en que las sociedades están en su momento de mayor vigor expansivo, donde hay un mayor espíritu bélico, donde hay más facilidad de encontrar gente dispuesta a arriesgar su pellejo por conquistar, por ganar gloria sobre la base del aplauso del resto de la tribu. Esa es la edad heroica, la edad de los héroes. Y después dice, viene la edad humana. Este es el momento en que todo se empieza a desinflar, por lo mismo que decía Ibn Khaldun. Y recomienza el ciclo porque esa edad humana, con ese reblandecimiento, se desinfla y recomienza el ciclo, o sea, viene otro grupo fuerte, etc. Fíjense ustedes que en todo hasta este momento vemos ciertos paralelos, ¿verdad? Y les voy a hablar ahora del gran filósofo del siglo XVIII y principios del XIX, uno de los grandes filósofos en todos los aspectos de la filosofía, que es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar que este programa de día sábado lo auspicia Oxibiota, este polvito tan eficaz para terminar con los malos olores. Lo mezcla con agua, en una cacerola con agua, al ratito, una media hora, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Y con eso, si usted lo vierte en los lugares donde salen malos olores o lo vaporiza, se acabó el problema, porque estas bacterias matan, destruyen aquellas otras, sus enemigas, que producen la descomposición orgánica que a su vez produce el mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Y antes de continuar con mis auspiciadores, permítanme auspiciarme a mí mismo, ya se me estaba olvidando, recordarles Resurrección. Último libro del siglo que empezó con Tsunami. Ahí, un poco como filósofo de la historia, a propósito, preví que ya estábamos entrando en una fase revolucionaria, lo dije en el primer párrafo de ese libro, Tsunami, y tal cual. Bueno, con esto se termina el ciclo, no el ciclo de la historia de Chile, sino que el ciclo de estos libros, Resurrección, donde sigo analizando un poco los mecanismos que llevaron a la actual, todavía gobernante por unos pocos días más, generación, cómo llegaron, cómo se formaron. Y luego me concentro básicamente en cómo podría este país resucitar. Este libro está en su segunda edición. La primera se fue de un paraguaso. Esta se está yendo igual de rápido. Y también tenemos una segunda edición de Para no tirarse por la ventana, amigos. Muy entretenido ese libro. Si usted de vez en cuando sufre de depres como todos, o lo visitan los perros negros, como decía Churchill, o anda desganado como mínimo, no tiene muchas ganas de nada, empieza a sentir que la vida no tiene sentido, ese tipo de cosas. Bueno, eso es el camino a la infelicidad. En
para no tirarse por la ventana, le doy métodos, no de mi invención, salvo uno o dos, sino que de filósofos que a lo largo de la historia han meditado sobre el tema de la felicidad, y ahí yo lo analizo, los expongo esos temas, los trato a mi manera, con humor, como me gusta hacer las cosas, y ya. Continúo con el suplemento Vito para sus mascotas, a propósito de las mascotas que no tienen entendimiento, pero tienen memoria, tienen amor, tienen inteligencia, tienen muchas cosas, y usted los quiere alimentar bien, los quiere tener bien. Bueno, el suplemento Vito, usted lo echa, el suplemento Vito, una cucharadita en el plato donde le puso el pellet y alguna otra cosa que usted le pueda agregar, y ese suplemento trae minerales, trae vitaminas, y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, y eso es re importante para los que tenemos mascotas. Usted sabe lo que pasa cuando se enferma una mascota. De pronto caen, de pronto, y en 2 o 3 días que uno no haga nada, se mueren a veces. Y a veces uno no alcanza a hacer nada porque les pasa el tiro. Se enferman, no nos dicen nada, están ahí botados. Bueno, para que eso pase menos, suplemento Vito. Sigo con Mr. Transfer, una empresa de transporte que tiene su casa matriz, digamos, en Viña, mi querida ciudad Viña del Mar, la ciudad del Everton, no se olviden, y se dedica al transporte de pasajeros hasta Santiago, al aeropuerto, principalmente, aunque también pueden haber otras destinaciones, eso depende de los clientes. Pero normalmente es para transportar gente al aeropuerto. Son vehículos amplios, cómodos, caben 6 personas, cómodamente estirando las patas si quieren. Yo mido casi 1,90 m con zapatos y podía estirar porque probé uno de esos vehículos. Cómodo, los choferes son profesionales que saben manejar con cuidado y son muy puntuales a la hora que usted los cite frente a su casa para viajar a Santiago al aeródromo. Ahí van a estar a las 4:10 minutos y 20 segundos del día martes, en la tarde o en la madrugada, ahí van a estar. Y lo mismo al regreso, si usted los cita, los contrata para que lo esperen a la salida del aeropuerto tal día, a tal hora aproximadamente, porque los vuelos es más aproximados, porque la aduana puede tomar más o menos tiempo, pero usted los deja ahí y lo van a estar esperando. Mr. Transfer, estimado amigo, .cl, ahí los ubica. Y termino este bloque con InsightChile.cl, una empresa con muchos años de experiencia que se han especializado en que usted logre si usted tiene una empresa, digamos, de cualquier tamaño, el cumplimiento tributario más adecuado, optimizar la carga fiscal que le corresponde, proteger su patrimonio, evitar riesgos tributarios, sacarlo de problemas si ya está metido en un problema con el Servicio de Impuesto Interno, y auditorías tributarias, regularizar situaciones, 15 años de experiencia, ¿qué más se puede pedir? El tema y los impuestos muy complicados. Si usted los hace mal, aunque usted no tenga la culpa, usted es el que va a tener que pagar las multas, usted va a tener que pasar los malos ratos. Entonces, InsightChile.cl. Continuamos. Estábamos entrando a George Wilhelm Friedrich Hegel, algunos de cuyos libros, como por ejemplo el de la lógica, la ciencia de la lógica se llama. Vernunft der Logik, creo que es el título que le puso, pero no estoy seguro. Mi alemán es pobrísimo. Bueno, este hombre, ese libro es muy difícil, pero aquí hay otros que escribió sobre historia, sobre filosofía de la historia. Y en general la teoría de Hegel es que hay una ley dialéctica del progreso histórico. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad en un momento dado se desarrolla de cierta manera. Esa manera empieza a desarrollar lo que ahora llamaríamos externalidades, las llamamos antítesis, situaciones que ya le ponen obstáculos, que lo dificultan, lo que estamos viendo ahora en el orden mundial. Y esa antítesis, luchando contra la tesis, que era el orden habitual, produce un conflicto y se supera en una síntesis que lleva a una nueva organización de las cosas. Y este es un proceso que tiene un sentido, no va para cualquier parte. Según Hegel, es un proceso racional que va desplegando progresivamente la libertad. Ahora, dicho entre paréntesis, el concepto que tenía de libertad Hegel no es el que tenemos nosotros. En absoluto. Pero yo les recomiendo leer de todas maneras a los interesados en estos temas
a Hegel. Luego tenemos el gran y conocido Carlos Marx, que fue un hombre que se empapó de muchas teorías de Hegel, pero él las reformuló. Él dijo: voy a poner de pie lo que estaba de cabeza en Hegel. La teoría de Marx se llama el materialismo histórico. El materialismo histórico consiste en decir de que la dinámica en la sociedad está basada en la infraestructura económica, cómo producimos, cómo comemos, cómo vivimos, sobre la cual se monta una superestructura de ideas, de valores ideológicos. O sea, no solamente nos dedicamos a producir papas y ganado y lechuga, sino que creamos un mundo de valores, desarrollamos algún tipo de concepciones sobre el mundo, la sociedad se organiza de cierta manera, básicamente en función de la estructura económica. Esa es la teoría. Y que dentro de esta sociedad, con esta infraestructura y esta superestructura, hay un conflicto de clases, entre los que están abajo y los que están arriba, pero él no lo ve de esa manera. Lo ve entre los que disfrutan por el control de la cosa tal como son, el aparato productivo, las relaciones de producción, y los otros que no disfrutan tanto, que son las fuerzas productivas, que son las personas que fabrican, que siembran, que cosechan, y hay siempre una lucha, y de estas luchas nacen sociedades diferentes, más progresivas. Entonces, por ejemplo, él dice: del feudalismo se pasa al capitalismo, del capitalismo se pasará al socialismo, y los socialistas todavía creen que de ahí se pasa al comunismo. Y yo no sé, aquí creen que se pasa con el comunismo los comunistas. Dicen, entonces, para Marx esto no es un desarrollo espiritual de la mente absoluta de Hegel, de la libertad en general, sino que es una lucha económica que va generando necesariamente estas etapas. Esa es la teoría del materialismo histórico. Más o menos en la época, un poquito antes de Marx, el mismo siglo XIX, hay un pensador francés, autor de toda una filosofía, el positivismo, que se llama Auguste Comte. Comte. C-O-M-P-T-E. Comte. Y dijo que la humanidad pasa por 3 estados, la ley de los 3 estados. Primero, el estado teológico. O sea, me imagino una sociedad, un estado de cosa social donde la presencia de los dioses es fundamental, donde todo se justifica por los dioses, donde la gran parte de los protocolos de la vida diaria tienen que ver con la veneración y el culto a los dioses. Las leyes y las normas están basadas en mandatos espirituales. Después se pasaría a un estado metafísico. Eso ya es más difícil de definir. Y finalmente, al estado positivo científico, que sería el actual en la época de Comte y obviamente actual ahora. O sea, la historia tiene un desarrollo intelectual, desde la creencia que hay dioses por todos lados manejando todos los asuntos, el dios del árbol, el dios de los truenos, del rayo, del viento, a simplemente un periodo en que tratamos de entender las cosas mirando los procesos del natural y tratando de explicarlos con leyes científicas. Poco atractivo. No les recomiendo leer a Comte, que está muy esquemático, todo esto no ayuda para nada. Sí les podría recomendar leer, a pesar de que ha sido muy difamado, muy desprestigiado, acusado de toda clase de cosas, Oswald Spengler, que escribió un libro famoso que se llama La decadencia de Occidente, que yo lo tengo en varios formatos. Es un libro muy especulativo, puramente especulativo, y por eso ha sido mirado con desdén y con sorna por aquellos historiadores que se creen científicos, lo cual es una tontería. Piensen ustedes lo siguiente: una teoría da lo mismo cómo se produjo, si sentado en un sillón pensando, mirando el techo, o examinando estadísticas. La cuestión es el resultado, si es interesante, si es plausible, o como mínimo si es sugerente y entretenido e ilumina, aunque uno pueda imaginar que la verdad es que esta manera de pensar no tiene mucho contacto con la realidad. Pero uno le puede sacar provecho a una idea interesante. A eso se le olvida a muchas personas, personas que además no han leído a Spengler. Bueno, él dice que las culturas, las civilizaciones son como un organismo, en lo cual yo estoy bastante cercano, no un organismo biológico, obviamente. O sea, nacen en ciertas circunstancias, empiezan a desarrollarse a partir de esas circunstancias y a partir de eventos que pueden ser muy accidentales,
crecen, se hacen más complicados, esto es evidente que ocurre, hay más especialización del trabajo, más estructuras políticas, sociales, etcétera, eso es obvio. Maduran, todo eso llega a su perfección dentro de lo que corresponde a sus principios, digamos, de fundamento, y mueren. Finalmente ya no tienen energía, ya no pueden convertirse en otra cosa, como una fruta. Una vez que está madura ya no va a pasar nada más, salvo por la pudrición. Y eso es lo que dijo que estaba pasando con Occidente, que la civilización occidental estaba en su fase de decadencia. Y la fase de decadencia es la llamada civilización, la fase de crecimiento, de espiritualidad, de optimismo, de la llamada cultura. Kultur en alemán. Todo suena duro en alemán. Kultur. Después tenemos un estudioso de la historia que escribió un libro que se llama Estudio de la Historia. Un hombre que estuvo en Chile en los años 70 y estuvo en la casa de Pablo Neruda, ¿no? Ustedes pueden buscar eso en la prensa, en los archivos. Arnold Toynbee. Yo tengo sus obras, la completa, que son varios volúmenes, y un resumen, que son 2 volúmenes. Es una obra interesante. El mecanismo del funcionamiento de las civilizaciones, su manera de entender esto, no era la lucha de clases de Marx, sino que era otro mecanismo que llamaba Challenge and Response, desafío y respuesta. Decía que un grupo humano que ya existe, por ejemplo una horda primitiva, una sociedad neolítica, enfrenta un problema, una situación, las cosas ya no son viables, se está produciendo una sequía, ya no vienen animales cerca para matarlo y comérselo, lo que sea. Ese es un desafío existencial. Si hay una élite que puede ser formada por 1 o 2 individuos que se les ocurre algo y luego otros lo siguen, que encuentran una respuesta adecuada, creativa, esa sociedad se acomoda y crece, porque tiene que hacerse más compleja para enfrentar el desafío. En la medida que las élites, o sea, las personas que tienen, no simplemente los que tienen más plata o más poder, sino que los que tienen más intelecto, que inevitablemente también suben siempre en toda sociedad, porque se necesita el intelecto, aunque no le guste mucho a la gente del montón que detesta la inteligencia. Bien, en tanto las élites, de una manera o de otra, se las arreglan para ser creativas y encontrar nuevas respuestas, esa sociedad sigue creciendo, progresando, haciéndose más compleja, más rica. Cuando ya no hay capacidad para una respuesta creativa, entonces se intenta sostener las cosas por medio de la fuerza. El Imperio Romano es la historia del mundo clásico, el mundo de la antigüedad, un poco eso. Cuando, por ejemplo, las ciudades griegas, digamos del siglo 8, 7 a.C., empezaban a tener un problema sobre población, lo cual era grave en un mundo en que cada polis tenía un escasísimo territorio para la producción agrícola. O sea, aquí hay un tema con la geografía, digamos, la base de ese mundo es con qué estructura física usted parte. O sea, Grecia está constituida de tal manera que si usted tiene una polis, si usted con un grupo humano se organiza como polis, o como sea que se organice, el territorio que tienen disponible, que pueden defender y hacer producir, es muy pequeño. No es bueno para la agricultura en general, especialmente en la antigüedad Grecia. Entonces empezaba a crecer la población y empezaba a crearse un problema. Pero encontraron una solución creativa: la formación de ciudades, de nuevas polis en otras partes del mundo del Mediterráneo. La gran expansión de la civilización griega que se estaba formando era que cuando empezaba a producirse este fenómeno de una población excedente que ya empezaba a tensionarlo todo, ese grupo se organizaba, un grupo que se iba en barcos a buscar otro lugar donde instalarse. Y por eso que el borde del Mediterráneo se llenó de ciudades griegas. Esa es una respuesta creativa. Cuando el mundo antiguo ya no pudo resolver el problema de los recursos y la población, y las guerras sociales se hicieron cada vez más agudas, la solución tomó la forma de las tiranías, de la fuerza, de la cual la representación más brutal, grande y completa es el Imperio Romano, que mantiene, por así decir, embalsamado el estado al que llegó la civilización, no lo transforma para mejor, no lo cambia en otra cosa, sino que lo mantiene a la fuerza, lo embalsama.
Bueno, hay un montón de filósofos. Hay uno, y de sociólogo, hay uno que lo voy a nombrar con mucho cariño porque al leer uno de sus libros fue que cuando era cabro chico, estaba en el colegio, se me ocurrió la idea de estudiar sociología. Lo cual me alegro de haber estudiado sociología, aunque a pesar de lo que pasó después con mi memoria de título, que me la consideraron en la época ya militar como inviable porque era pseudo-marxista o, ¿cómo lo llamaron? Neomarxista. Bueno, este pensador es un ruso, Pitirim Sorokin, se llama. Sorokin es el apellido y tiene un libro, tengo varios libros de él, muy interesante, y clasificó las sociedades en sensitivas, sensoriales, materialistas, ideacionales, que son puramente espirituales, idealistas, que son mixtas, y el occidente moderno sería, como ustedes ya habrán comprendido, muy sensorial, muy sensitivo y estaría desmoronándose. No deja de ser cierto cuando uno observa el panorama de las últimas generaciones que se han estado desarrollando en el mundo occidental. Jóvenes que piensan solamente en sus personas, en sus egos, en sus carreras, en pasarlo bien, en los años sabáticos, que no se pueden quedar tranquilos en ninguna pega, sino que hay una enorme rotación, no porque quieran mejorar de pega, sino porque se cabrean con algo y pasan a otra cosa. Un espíritu muy distinto, un espíritu de pasarlo bien, un espíritu de aprovechar las cosas ricas de la vida, normalmente asociado a los placeres físicos. Bueno, una sociedad así, comparada por ejemplo con las sociedades extremistas islámicas donde los tipos están dispuestos a la muerte por el ideal de la yihad, por islamizar el mundo, ustedes comprenderán que efectivamente Occidente está, we have a problem. Texas, Houston, we have a problem. Otro pensador italiano interesante de fines del siglo XIX es Vilfredo Pareto, que él se centró en la circulación de las élites. Dice que toda sociedad está gobernada por élites, lo cual es obvio, todas. Y la misma cosa otra vez con otro lenguaje. Cuando una élite se ablanda o pierde capacidad, otra la reemplaza. Él hablaba de las élites que son como leones, capaces de ejercer fuerza, que son, digamos, bélicas, por así decirlo, y los zorros que son calculadores, pero que no, llegado el momento que los arrinconan con la espada, están sonados. Un pensador más moderno, que en su momento, cuando sacó su teoría del choque de civilizaciones, fue mirado todo eso como un cuento de hada, pero pareciera ser, por lo que estamos viendo ahora, que no estaba tan errado, es Samuel Huntington. Samuel Huntington dice que ahora, en la época, lo que él llamó la posguerra fría, pero ahora estamos en otra época, ya no estamos en la posguerra fría, estamos en el post-orden mundial. Dijo que los conflictos principales serían culturales y civilizacionales, no ideológicos ni económicos. Bueno, y así, amigos míos, les podría nombrar un montón de filósofos más y de historiadores que tratan de entender la dinámica de la sociedad, de la civilización o incluso de la humanidad en su conjunto. Y cuando uno ha estudiado, como yo he hecho, y hay muchos más que no he mencionado y que tengo aquí en mi biblioteca, autores más modernos, por ejemplo, que usan teorías matemáticas de sistemas para entender por qué una sociedad en un momento dado, como uno lo ve fácticamente en toda sociedad que uno estudia, de histórica o no, que llega un momento en que se desploman o que se disminuyen en su poder, es un hecho. Es un hecho. Entonces, hay varias teorías sistémicas, sistémico-matemáticas, que tratan de explicar el por qué, y no lo he demostrado, creo que mostré esos libros alguna vez. Hay otro filósofo de la historia o historiador que tampoco lo he mostrado, que se llama Carroll Quigley, que lo leí hace 40 años o más. Muy interesante, el libro lo tengo por ahí, pero tampoco se los voy a mostrar porque se los he mostrado antes, en otros programas. Y además no tiene importancia. No tiene importancia mostrarles físicamente un libro. Lo que les quiero decir es que sobre este tema de la posible existencia de leyes históricas hay muchísimos pensadores en todos los tiempos. Algunos tal vez piensen o crean que esto refleja más una característica de la mente humana
que andamos siempre buscando, digamos, un orden, una forma, tal como cuando uno mira las nubes empieza a encontrar rostros y ahí veo, mira, eso parece un elefante y no es así, la nube no tiene nada que ver con eso. O la posibilidad que yo creo que es la correcta, que efectivamente, objetivamente, porque ahí están los hechos frente a nuestros ojos. Las sociedades no son unos entes parejos que son siempre iguales a sí mismos, salvo por el progreso tecnológico, y que pueden durar indefinidamente a menos que haya un accidente, que les cayó un piano en la cabeza, digamos. Es evidente. Cuando uno observa la historia, por ejemplo, como yo he hecho con bastante insistencia, la historia de Roma, desde sus principios hasta su caída final, uno ve una curva, efectivamente. Y si uno estudia las dinastías y el mundo islámico, uno ve una curva. Y los imperios chinos, la misma cosa. Y en tiempos modernos, ¿qué distancia hay entre el espíritu que reinaba en Estados Unidos, que es un imperio de facto, en los años de más expansión económica, crecimiento, optimismo, incluso arrogancia? Estamos hablando de 1890, por ahí 1900. El periodo del cual hay seriales en Netflix y en otras partes de cómo funcionaban esas sociedades, muy convencidas de que ellos representaban el futuro de la humanidad, como en algún momento después pasó con los países socialistas, que ellos representaban la consumación de la historia prácticamente, y que todo lo que tenía que hacer Estados Unidos era ayudar a las demás naciones que no habían tenido la suerte de haber nacido ahí, para que también se integraran a este mundo, a la civilización americana. Y todavía hay muchos americanos que piensan así, pero el contexto ya es muy distinto. Cuando usted ve una sociedad en que las nuevas generaciones no intentan imitar y superar a sus padres, sino que reemplazarlos con algo distinto, que incluso se ponen en una posición de conflicto, y ya no hablan de el destino del hombre blanco, sino que hablan del supremacismo blanco en forma peyorativa. Cuando uno ve a jóvenes en Estados Unidos dispuestos a echar abajo monumentos de personajes de su propia historia, que cumplieron obras importantes, cuando uno los ve jugando con ser marxistas, comunistas, que es un mundo que lo único que quiere desde siempre es destruir la civilización occidental, porque esa es la realidad. Bueno, esa es una sociedad que evidentemente está en una fase de la curva hacia abajo, porque lo que le da fuerza finalmente a una sociedad es el ímpetu, la mentalidad, el espíritu de sus habitantes. Si esos habitantes creen en su sociedad, creen en sus valores y quieren prosperar y triunfar en función de esos valores, y están dispuestos a todos los esfuerzos, a todos los heroísmos, a todos los combates, a todas las penalidades. Cuando al contrario, ya no creen en sus valores, miran a sus padres con desprecio, y en lo personal buscan simplemente placeres, el pasarlo bien, los años sabáticos, sacarle la vuelta a las pegas, meter mano en los cajones. Bueno, esa es una sociedad que ya no tiene energía interna. Ahí opera, por así decirlo, una especie de ley de entropía. Esa sociedad ya no importa si alguien viene a cambiar una ley o a inventar una institución, no tiene lo fundamental, la energía psíquica de su población para mantener y para responder los desafíos y para crecer. Están hundiéndose. Y muchos de esos seres humanos que están viviendo en ese momento están buscando la salvación fuera de su circuito cultural y social. Lo están buscando en una teoría, lo están buscando en una doctrina política, lo están buscando en el retiro hacia el interior, hacia la salvación espiritual, hacia la salvación en el otro mundo. Eso se vio en los finales del Imperio Romano, la cantidad de gente que ya no pensaba en hacer carrera en el ejército, en defender la República Romana, sino que querían convertirse en anacoretas, en subirse a un pilar, en meterse en una cueva en un desierto, en buscar la salvación del espíritu en el otro mundo. Eso es caída, ¿no es cierto?, pero acelerada. Bueno, amigos, les recuerdo al arquitecto Diego Sándor. Espero que esté saliendo las nuevas fotos que tomé yo mismo en el sur cuando estuve ahora en febrero. Arquitecto como ustedes ven, espero que estén viendo, con otro concepto de la arquitectura muy interesante que está a su disposición también para remodelar en la zona de la región de los lagos, que es donde están esas casas que ustedes ven en la foto. Continúo con, bueno, a Diego Sándor lo pueden ubicar en las direcciones que ustedes están viendo. MKI Industrial, que ubican en mki.cl, una empresa de marketing que hace mucho más que poner anuncios, toma todos los pasos adicionales que permiten que su empresa
realmente pueda vender sus productos, que haya otras empresas que se los compren. De eso se trata, ¿no? Pero no bastan los anuncios. mki.cl, póngase en contacto, marketing industrial, hecho para que usted venda. Y termino con rosabergamota.cl, una pequeña empresa chilena que produce artículos de tocador con puras sustancias naturales, champú, acondicionador, cremas, fragancias, rolón. Todas muy ricas, todas, digamos, no le van a crear ningún problema a la piel. Lo digo con experiencia, porque yo tengo 1 millón de problemas a la piel. Yo creo que voy a morirme de eso. Me voy a morir de eso. Y si no los encuentra, en rosabergamota.cl usted los puede comprar. Los puede comprar de a uno, los puede comprar en caja. O los puede comprar en la cadena de farmacias Knopf. Knopf. Bueno, amigos, espero haberlos interesado. Si ustedes me preguntaran, bueno, ¿por dónde parto? Todo esto es muy interesante, pero usted me ha nombrado tantos pensadores y dice además que hay un montón más. ¿Por dónde parto? Bueno, si quiere una cosa especulativa interesante, sabrosa, la decadencia de Occidente, que usted va a encontrar a un precio huevo, a 0 pesos en Amazon, en formato digital. Si usted está dispuesto a una cosa más pesada desde el punto de vista de la dimensión física, de la erudición, porque es inmensa, el detalle, está Estudio de la Historia de Arnold Toynbee, del cual hay un resumen en castellano, en 2 volúmenes. Espero que esté disponible todavía, supongo que sí. Si no, lo encuentran en alguna librería al internet. Eso no hay ningún problema. Bueno, partan por ahí. Si el tema les interesa, ustedes mismos van a ir encontrando otros teóricos. Les podría nombrar muchos más del siglo. Hay un tal Volney del siglo XVIII que escribió Las ruinas de Palmira. Están esto de la teoría de sistema con un poquito de matemática. Para los que les gustan las matemáticas, saben matemática y conocen algo de teoría de sistema, hay libros que usan eso para entender por qué una sociedad cae en un momento dado. Hay muchísimo. Pero si me pidieran una recomendación, daría esa que les estoy diciendo de Toynbee y Spengler. A mí me gustó mucho Spengler porque me gustan los autores que tienen vuelo imaginativo, porque aunque se equivoquen, aunque llegue después un latero, digamos, una especie de dietista de la cultura, decir, no, se equivocó, hay unas cifras que son... Da lo mismo, porque uno voló con el autor también. Y el tipo que vuela nos hace volar y nos hace desarrollar nuestras propias ideas. Y eso es la gracia para mí, que no soy un académico profesional, que no tengo que hacerle clase a nadie. Para mí ese es el interés primordial de lo que hace un pensador, que me inspire, que intelectualmente me emocione, que me haga ver otras cosas, aunque esté él volando sin mucho piso, digamos. Bueno, amigos, pero cada cual verá cómo lee, cada cual verá cómo estudia. Yo les cuento esto. Y no olvidéis, a propósito de historia, resurrección, porque creo que hay un análisis bastante bueno, amigos míos, acerca de por qué esta gente fueron, lo que son y que siempre van a ser, y qué es lo que puede pasar con nuestro país, que ya en algún momento de la historia ha tenido fases gloriosas de crecimiento y de gente que produce y que inventa y que crea. ¿Sí? Ya. Mañana domingo buscaré algo que sea de interés para ustedes, en un programa más corto, media hora. No sé todavía qué puedo hacer, pero ya se me ocurrirá algo. Siempre se me ocurre alguna cosa. O creo que se me ocurre algo. A veces me repito simplemente. Y después me retan. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.